unidad y el próximo martes, si me tienen paciencia, vamos a extendernos un poco más de la hora para poder recuperar el tiempo que no pudimos darnos o no me pude dar el martes pasado. Antes de entrar con la tercera unidad que trata sobre la celebración litúrgica, quisiera que pudiéramos recapitular un poco lo que ya hemos visto, sobre todo que ustedes han podido profundizar con las actividades que propone el material que ya se les hizo llegar de modo virtual. Sobre la segunda unidad, la asamblea litúrgica, había algunas actividades, 4 actividades. ¿Quién pudiera compartir si realizó las actividades que están en la página 37? Escribe las características de la asamblea litúrgica en la que participas habitualmente, lugar y ambientación, asistentes y participación, ministerios y servicios. ¿Alguien quisiera compartir brevemente sobre cómo se vive la liturgia en sus comunidades, sobre todo en este aspecto de la asamblea y los distintos ministerios que la hacen posible? ¿Alguien quisiera compartir? Vamos a ir o no vamos a ir. ¿A dónde van? Ahorita de una vez, aunque está en el reloj. Bueno, Sí. padre, solamente de la parroquia de San José, pues ahí de lo que hemos estado haciendo, procuramos reunirnos cada 8 días con el equipo de liturgia y poder ensayar las lecturas, las que cada uno ya tiene un rol. Entonces vamos ensayando las lecturas para poder pues poderlas presentar mejor a la asamblea, ¿verdad? A la comunidad parroquial. Entonces eso es parte de lo que ha ayudado al equipo de liturgia. Muchas gracias, señora Alicia. Hablan sobre la preparación de las lecturas y esa parte es muy importante. Acordémonos lo que ya decíamos, que las lecturas no se trata solo de leerlas, sino de proclamar la palabra de Dios. Hoy precisamente la tercera unidad nos va a tocar un poco más a fondo la cuestión de las lecturas y los elementos que son necesarios para una digna participación. Hace más o menos un mes una señora me decía que cuando era joven en su parroquia tenían mucha formación los lectores en el ámbito de la escritura, en el ámbito técnico, en el ámbito espiritual, en el ámbito litúrgico. Tenían un sacerdote para cada una de estas dimensiones, solo del grupo de lectores. Hoy nosotros carecemos de elementos que pudieran orientarnos, pero qué bueno sería que nosotros pudiéramos profundizar en alguno de estos ministerios para poder impulsar un servicio cada vez de mayor calidad en nuestras parroquias. Muchas gracias, señora Alicia. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, padre, yo. Adelante. Mi nombre es Perla y estoy en la parroquia de San José. Y pues nada más quería reforzar el comentario de la madre Alicia, que ella es la que nos está preparando, y como sugerencia para los que nos escuchen, los que estamos aquí reunidos, la verdad es que la preparación, la práctica, el ensayo, yo soy nueva, apenas estoy integrándome, sin embargo, esa forma, la formación que nos está dando la madre Alicia, la verdad, a mí me ha ayudado demasiado. Yo creo que es muy valioso y vale la pena ese tiempo que se dedica a la palabra y nunca
pensar que ya la experiencia que tengamos, sobre todo quien ya tenga algún tiempo prestando el servicio, nos haga pensar que ya no necesitamos preparar nada. Recuerdo que el padre Pedro, párroco de ustedes, en una ocasión nos dijo: yo nunca bajo a celebrar la misa si no preparo mi homilía. Y si no preparo mi homilía, prefiero no celebrar la misa. Y creo que eso es algo muy valioso también para los sacerdotes. La misa requiere una preparación previa. Los papas comparten su experiencia de cómo para las homilías del domingo comienzan desde el lunes a preparar la homilía, a familiarizarse con el evangelio, a meditarlo, para poder ofrecer no solo una información sobre el evangelio con muchos detalles, sino algo que realmente nos toque. Y se nos ha insistido mucho a los sacerdotes cuando preparamos las homilías, el primero pensar o meditar qué nos dice esa palabra a nosotros. No solo queremos invitar a la gente a un cambio, a una mayor madurez espiritual, sino en primer lugar nosotros. Con eso quiero decir que nadie dé por supuesto que ya por la experiencia o ya por lo que ha aprendido en los cursos y talleres ya está suficientemente formado. Creo que todos estaremos siempre en esa disposición de actualizarnos y de profundizar cada vez más en el servicio o ministerio que prestamos. Creo que esta parte es muy importante. También conjugarla con la humildad. Había una señora cuando yo era seminarista en X parroquia de Acapulco, que ya nadie podía hacer la segunda lectura en tal misa porque ella ya se había adueñado de la segunda lectura. Ella siempre decía que llevaba más de 20 años con la segunda lectura y que ya por eso le pertenecía. Ya nadie podía proclamar esa segunda lectura. Por eso repito lo que ya se nos ha dicho, ¿va? La liturgia no es nuestra. Participamos en la liturgia y se requiere también de humildad, se requiere de organización, de hacer roles para que todos podamos estar en capacidad de prestar el servicio que se nos pida, ya sea como lectores, como monitores, como salmistas. Y esto sobre todo porque nos tocarán celebraciones donde tal vez no vayamos programados para participar, pero siempre habrá momentos en que nos agarren así un poco de improviso, ¿no? Y hemos de estar como muy atentos para poder participar en lo que se nos pida. Aquí se habla de la ambientación. Yo ahora con las misas porque se transmiten en vivo veo como muchas parroquias ambientan la misa dominical con los estolones, poniendo como una frase principal de lo que la palabra de Dios trata cada domingo, alguna frase del evangelio sobre todo, o el estribillo del salmo, o alguna otra frase de las lecturas. Me parece que es algo muy bueno que se puede implementar en las demás parroquias. ¿Alguien más desea participar? Padre, yo, perdón, un poquito enfermo, pero aunque sea poquito participo de la parroquia Santiago Apóstol de Metepec. Nosotros ya tenemos el servicio de mucho. ¿Le oímos? sí, padre. Sí, pues. Aquí en la parroquia tenemos, ¿se nos escucha? Tenemos, bueno, ya algunos ministerios definidos. Hay una escuela de monaguillos con la señora Dina. Tenemos también, hemos implementado roles desde hace varios años con lectores y salmistas, no en todos los grupos, en algunas misas, sobre todo de jóvenes y la misa de 12. Y hemos tratado de implementar este año lo que es algo constante en los monitores.
habido algo de dificultad en implementarlo, ¿no? El monitor, sobre todo en todas las Eucaristías que hay dominicalmente, pero sí estamos dispuestos a continuar, sobre todo en la formación y en los roles que tenemos en cada misa. Eso es lo que ha estado. La ambientación, antes hacíamos algo de ambientación. Actualmente, por la decoración del templo, los estolones se han retirado desde hace varios años que estaban, pero bueno, es un proceso temporal, ¿no? Esperemos regresar a esa ambientación. Y creo que es ahí porque ando un poco malo. Muy bien, gracias. Les pido que pongan su micrófono en silencio y quien vaya a participar lo abre. Bien, también ahí se hablaba sobre los aspectos positivos y negativos. Sobre todo alguien que guste compartir los aspectos positivos que observe sobre la asamblea litúrgica, y ya si quieren pueden compartir algún aspecto negativo, pero no es obligatorio. Sobre la asamblea litúrgica. Un ejemplo, padre. Sí, sobre la asamblea, lo positivo que ustedes hayan ya impulsado en sus equipos, sobre los distintos grupos, ¿no? Hay parroquias a lo mejor donde hay un solo equipo y como que no están así diversificados los servicios. Puede haber un solo equipo y de ahí se van turnando para los diferentes servicios. ¿Quién va a colectar? ¿Quién va a cantar el salmo? ¿Quién va a leer la lectura? ¿Quién va a hacer las moniciones? Lo ideal sería que hubiera un grupo de cada uno de estos servicios. Eso pudiera ser algo positivo como negativo si no hay los equipos específicos. O los coros, ¿no? Tal vez haya parroquia donde todavía no haya coro, donde cante alguna persona nada más. O también la cuestión de la participación de la asamblea. Ya les ponía yo ese ejemplo de algunas de mis comunidades donde la gente no sabía o sabe responder y decían hasta que llegue la rezadora porque ella va a responder la misa. Eso pudiera ser como un aspecto negativo. Negativo en el sentido de desafío. Siempre serán desafíos los aspectos negativos que encontremos para mejorarlos y superarlos. Padre. Sí. Yo soy celebrador aquí celebrador de la palabra de la parroquia de San Francisco de Asís, de aquí de Acapulco, Renacimiento. Sí. Nosotros somos enviados por nuestro sacerdote y nos damos cuenta que muchas capillas, la mayor parte, pues muchas, estamos, dijera usted, lectores, a veces no hay lectores en el momento que andan ya que va iniciando la celebración, en ese momento andan buscando quién va a hacer la lectura, quién va a hacer el salmo. Hay mucha carencia, pues, padre. Sí. ¿Qué podemos hacer ahí nosotros? Se pueden promover los servicios, ¿no? Yo pienso que a nivel general, sobre todo en las capillas, tenemos como esas deficiencias. Tal vez en la sede puede estar más organizada la liturgia, pero ya cuando vamos a las comunidades, como que sí hay más esta carencia en cada comunidad de los grupos de liturgia, grupos de pastoral social o profética, ¿no? A lo mucho tenemos catequistas, tal vez, 1 o 2 catequistas, pero ya como que no hay más servicios. No sé, alguien si tenga en su parroquia comunidades bien organizadas en este sentido. La parroquia, sí, la cual yo pertenezco, sí está todo organizado, cada quien tiene su grupo ya preparado. Qué bueno. Yo pienso que en las parroquias, sobre todo las comunidades grandes, a veces porque también los párrocos
damos preferencia a las comunidades más grandecitas, donde por ejemplo vamos a celebrar también cada domingo. Y eso es un factor positivo porque se exige que surjan servicios y que se presten servicios. Habrá comunidades a lo mejor más lejanas o más pequeñas y a lo mejor la falta de asistencia así continua por parte de nosotros párrocos, como que también no ayuda para que se pueda organizar muchas veces la cuestión litúrgica. Vamos pasando a la unidad 3. Hoy nos toca estudiar la celebración litúrgica. Hemos estudiado la asamblea litúrgica. La asamblea la conformamos todo el pueblo de Dios unido a sus ministros, a los sacerdotes, a los diáconos, a los obispos. Formamos el pueblo de Dios en oración. La iglesia militante, la iglesia de la tierra. Y hoy vamos a profundizar en lo que es la celebración litúrgica, sobre todo los elementos que son fundamentales para una celebración litúrgica. La celebración litúrgica puede tener varias modalidades. No es lo mismo una celebración litúrgica del tiempo de Adviento que del tiempo de Pascua. Aunque hay elementos en común, elementos que no cambian, sin embargo habrá otros que sí cambian de acuerdo, en este caso, al tiempo litúrgico. No es lo mismo una celebración de difuntos, de exequias, a una celebración de tipo más festivo, una boda, por ejemplo. Sin embargo, en ambas celebraciones hay elementos que están en común. Hay elementos que no son opcionales, sino son elementos permanentes. Ya lo vamos a estudiar como la palabra de Dios. No puede haber celebración litúrgica si falta el elemento de la palabra de Dios. Sin embargo, habrá otros elementos que pueden faltar o que pueden omitirse, pero habrá elementos que no son esenciales. Pensemos, por ejemplo, en la misa. Podemos celebrar los sacerdotes una misa, aún con el pueblo, con la comunidad, pero podemos celebrar la misa sin cantos, por ejemplo. Cuando se nos confinó al principio de la pandemia, muchos sacerdotes que celebrábamos la misa solos y la transmitíamos solamente por el Facebook, optamos por la misa, pues la misa sin cantos, solo recitando aquello que es esencial. Por ejemplo, el santo, no cantado, pero sí recitado, sí proclamado. Y como esos hay elementos que son variables y elementos que son invariables, el mismo canto del santo, ¿no? Es un canto que no cambia y es un canto que no se puede omitir. Si no se canta, se reza. Vamos a ir profundizando estos elementos. La celebración cristiana tiene una gran variedad de formas según los diversos tiempos y lugares. Ya más adelante vamos a profundizar con más amplitud sobre los tiempos litúrgicos. Ahora, dentro de esta gran variedad, mantiene unos elementos permanentes que le dan su propia especificidad. Hay elementos permanentes, esenciales, y habrá elementos que pueden ser movibles, modificables. Vamos a estudiar en esta unidad didáctica los elementos fundamentales de la celebración cristiana. Hay 3 puntitos sobre lo que vamos a estudiar en esta unidad. Primero, conocer bien los elementos básicos de la celebración cristiana. Elementos básicos. Segundo, valorar su importancia para la vida de los creyentes y de las comunidades.
Y tercero, aprender a proclamar la palabra, animar el canto y participar en la plegaria litúrgica. Son 5 los apartados que vamos a reflexionar y que si no acabamos ustedes podrán leer en casa. Tal vez alguien ya haya estudiado por adelantado esta unidad. Vamos a ver en primer lugar la celebración, luego las lecturas, el canto litúrgico, la oración litúrgica y los signos. Pasamos a la página 40, donde comienza a desarrollarse el punto número 1, la celebración. Y ahí hay 2 como definiciones de lo que es la celebración. En primer lugar, cuando hablamos de celebración, nos referimos a una acción sagrada de una asamblea reunida. Ya reflexionábamos en las primeras sesiones cómo la liturgia, la celebración litúrgica, es una convocación que nos hace la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes? Cómo la iglesia tiene esa raíz etimológica que significa congregar, congregar a un pueblo. La iglesia nos convoca, la iglesia nos congrega. Por ello, la celebración es acción sagrada de una asamblea reunida, que no se contenta con la contemplación del misterio o de la intervención de Dios en ella, sino que descompone la misteriosa presencia del acontecimiento de salvación en una amplia variedad de ritos, palabras y gestos que expresan y realizan lo que se está celebrando. Ahí ya se nos ofrecen 3 elementos: los ritos, las palabras y los gestos. La acción celebrativa consiste en la evocación y el anuncio de un hecho de salvación. Esta parte es muy importante. Ya decíamos en la primera o segunda sesión cómo la liturgia nos presenta la historia de la salvación, digámoslo así, ritualizada. La historia de la salvación se hace un rito. Por ello es muy importante prestar toda nuestra atención y toda nuestra concentración en las distintas celebraciones litúrgicas, porque en ellas late la historia de la salvación. Me viene a la mente cuando los sacerdotes en el bautismo bendecimos el agua de la pila bautismal. Es una oración bellísima donde se hace como un recuento muy sintetizado de la obra de la salvación que Dios actuó en favor de la humanidad en tiempos, desde tiempos muy remotos. Se evoca, por ejemplo, la liberación del pueblo de Israel, cuando por la mano poderosa de Dios es liberado de Egipto. Se evoca el castigo del diluvio, esa agua que prefiguró el bautismo, esa agua que dio muerte al pecado, pero que por medio de esa agua también vino la libertad y la vida nueva para el pueblo de Israel. Y eso nos habla ya de ese doble efecto del bautismo. El bautismo simboliza nuestra muerte al pecado. El agua, ese doble efecto, muerte y vida. El agua que da muerte al pecado, pero también el agua que nos regenera, nos hace renacer a una vida nueva. Por eso es importante este primer elemento. La celebración consiste en la evocación y el anuncio de un hecho de salvación. Y segundo, en la actualización de ese hecho aquí ahora para los que toman parte en la celebración. No se trata solo de hacer un recuerdo, sino que se trata de una actualización de lo que se está contemplando y conmemorando. En ese sentido, creo que la celebración litúrgica supera a los ritos judíos. Por ejemplo, la última cena. Saben ustedes que los judíos cada año conmemoran la cena pascual.
pero no tanto con ese carácter de actualización como el cristianismo hace la conmemoración de la última cena de Jesús, no como un recuerdo solo del pasado, sino como una actualización. El pasado que viene a nuestro presente se actualiza, no solo se conmemora, no es solo una efeméride, un recordatorio de lo que ya pasó, sino una actualización, es decir, el efecto que tuvo en su momento es el mismo efecto que puede tener en nosotros en el momento en que lo actualizamos y lo celebramos. Sobre esta parte se interesaría que nos quede muy en claro esta palabra actualización, porque es una palabra fundamental. ¿Sí nos ha quedado en claro lo que es la actualización? Callen ahora o hablen, ¿cómo dicen? Callen ahora. ¿Sí nos ha quedado en claro lo que es la actualización? Pregunta de examen. Sí, ha quedado claro. Bien. Padre. Sí, padre. La celebración es el momento expresivo, simbólico y ritual de la liturgia. Creo que esas palabras convendría subrayarlas o anotarlas. La celebración es el momento expresivo, simbólico y ritual de la liturgia, el acto que evoca y hace presente la salvación realizada por Dios en Jesucristo con la fuerza del Espíritu. Creo que esto puede definir también lo que es la actualización, hacer presente la salvación realizada por Dios en Jesucristo. No es solo hacer un recuerdo, sino traer a nosotros, a nuestro tiempo, esa actualización realizada por Dios en Jesucristo con la fuerza del Espíritu. Según esto, se desprende como consecuencia que la liturgia no es lo mismo que celebración, como tampoco es igual celebración que ceremonia, en el sentido de que la liturgia es algo muy amplio, es un misterio, y es un misterio que vamos celebrando de acuerdo a todas esas dimensiones del misterio, el misterio de Jesucristo. Por eso las celebraciones van poniendo énfasis en alguna parte de este misterio de Jesucristo, pero la celebración no agota el misterio de Jesucristo que la liturgia manifiesta. La liturgia cristiana implica y abarca toda la existencia cristiana convertida en una ofrenda grata a Dios, mientras que la celebración es el momento en que tiene lugar la actualización mediante gestos, palabras y ritos. La ceremonia es un elemento externo de la celebración, una norma o costumbre que se produce en el campo litúrgico, como también se da en la vida social. Aquí nos enumera 4 elementos de la celebración. En primer lugar, un acontecimiento que motiva la celebración. En general, el acontecimiento de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección. Segundo, una comunidad que se hace asamblea. En realidad, los actos litúrgicos están pensados para una asamblea. Pensemos cómo los sacerdotes párrocos promovemos los sacramentos, pero celebrados en comunidad. Por ejemplo, los bautismos, las confirmaciones, las primeras comuniones. Si nos fijamos, no preparamos a los niños y adolescentes y que cada quien pueda hacer su sacramento cuando quieran los papás de manera individual, sino siempre colectiva, porque este es un aspecto esencial de los sacramentos. Hemos de celebrarlos en comunidad. Por eso la comunidad hace visible la asamblea.
Lo que les comentaba de nosotros sacerdotes, cuando celebramos de manera individual, pues es por ciertas causas, pero no es algo que responda pues a lo propio de la liturgia, que es algo comunitario. Tercero, una situación festiva que lo envuelve todo. Festiva en el sentido del ánimo interno que tenemos para celebrar el misterio de Jesucristo con alegría y con gozo interior. Y cuarto, un ritual que se desarrolla. Vamos a avanzar un poquito porque quisiera que viéramos este elenco de los gestos litúrgicos que viene adelante en el recuadro de la página 41. El acontecimiento es siempre Jesucristo, su vida, su obra y sobre todo su muerte y su resurrección. Estamos en la iglesia en el tiempo ordinario. Es un tiempo muy bonito, es un tiempo que a lo mejor puede tener el riesgo de minusvalorarse, pero es un tiempo muy hermoso porque nos ayuda a ver aspectos de la persona y de la misión de Jesús, su predicación, sus actitudes, sus gestos, sus acciones. No es menos importante que los demás en ese sentido que nos revela quién es Jesucristo. La comunidad es siempre la iglesia que se hace asamblea. La asamblea es la iglesia concreta que se reúne para celebrar el misterio de Cristo. La situación festiva nace de la alegría de saber que el Señor está presente y actúa en medio de los suyos. Aún en celebraciones que no pudieran tener este carácter festivo, pensemos en la celebración de unas exequias, por ejemplo. Sin embargo, ese dolor que experimentan los seres familiares del difunto, pues estamos llamados a que ese dolor sea ungido con el bálsamo de esa certeza que nos da la resurrección de Jesús. Aún en celebraciones de ese tipo, dolorosas, tristes, estamos llamados a cultivar esa alegre presencia del Señor en medio de nosotros. Y el ritual es el conjunto de gestos, palabras, acciones y objetos que intervienen en la celebración para la evocación y actualización del acontecimiento celebrado. En cuanto al contenido de la celebración cristiana, es siempre el mismo, el misterio pascual. Toda la celebración y todas las celebraciones nos hablarán siempre de Cristo que actúa con el poder del Espíritu enviado por el Padre en favor de nosotros. Ese será siempre el contenido de la celebración cristiana, el misterio pascual de Cristo. La iglesia, la acción celebrativa de la iglesia parece estructurada como un diálogo que tiene como interlocutores a Dios y al hombre, a Cristo y a la iglesia. Así lo expresó la Constitución Conciliar de la liturgia cuando dijo: en la liturgia Dios habla a su pueblo. Cristo anuncia de nuevo el evangelio y el pueblo responde a Dios mediante los cantos y las plegarias. Creo que esta parte es muy importante, pero es algo muy delicado que debemos entender en cuanto a lo que aquí habla de diálogo. Muchas veces los sacerdotes podemos tener la tentación y muchas veces caer en ella, ya lo comentaba antes, de creernos nosotros como los protagonistas de las celebraciones litúrgicas. ¿Cuánta gente, por ejemplo, sigue a un sacerdote porque es carismático, es chistosito, es bonachón? Pero aunque a lo mejor eso pudiéramos decir, eso ayuda porque la gente se acerca más a la parroquia, sin embargo,
dejamos de conducir a Cristo y la gente va por nosotros, porque el Padre es simpático, porque me cae bien, porque me abraza, etcétera. Por eso esta cuestión del diálogo debemos entenderla en su sentido más delimitado, en su sentido más correcto. No es un diálogo del sacerdote con el pueblo, sino un diálogo entre Dios y el pueblo por la mediación del sacerdote. ¿Alguien pudiera decirme cómo designa la liturgia al sacerdote que celebra alguna celebración litúrgica o concretamente la misa? ¿Cómo se le llama al sacerdote cuando va al frente en la misa? Así como hay lectores, monitores, salmistas, el coro, el sacerdote, ¿qué ministerio ejerce? El celebrante. El presidente. El sacerdote preside la celebración. Y presidir significa ir delante, es decir, va delante de la asamblea al encuentro del Señor. El sacerdote ha de ser el primero que se encamina al encuentro del Señor. Por eso, repito sobre lo que nos dice allí, el diálogo no es sacerdote-pueblo, sino el sacerdote que va delante de la asamblea, conduciendo a la asamblea al encuentro del Señor. Por eso creo que esta parte es muy importante que podamos tenerla muy en claro. Que habremos sacerdotes que tal vez olvidemos que el protagonista es Cristo y queramos ponernos nosotros como de protagonistas, pues ya es una tentación y un pecado, pero al menos todos sepamos esto, porque cada uno en el diverso servicio que presta puede caer en esta tentación de querer ser protagonista. Y en este sentido se puede prestar a pensar esto la reforma del Concilio Vaticano II. En este sentido era muy hermosa la liturgia anterior al concilio. El sacerdote, la intención no era dar la espalda al pueblo, sino pueblo y sacerdote mirar el crucifijo, mirar a Dios, mirar al oriente. Y la tentación que nos ha venido con la reforma del Concilio Vaticano II, el sacerdote de cara al pueblo, pues ha tenido o ha traído esa tentación de ser más la liturgia un diálogo entre pueblo y sacerdote, pero donde muchas veces, decía el Papa Benedicto XVI, ya Dios ya no está presente, ya no se hace presente porque el sacerdote ocupa su lugar de una manera que lo expulsa, de una manera que no lo hace presente. Veamos de una manera breve, por favor. Yo no sé si todos tengan a la mano el material. Los gestos litúrgicos. En primer lugar, pone el gesto de extender las manos. Hay una controversia sobre si los fieles han de extender las manos en el momento del Padre Nuestro. Casi todo el mundo dice que no, que es propio del sacerdote. Yo recuerdo que el padre Ramón Celis, que ha fallecido recientemente, cuando le preguntaron sobre esto, el padre Ramón Celis, y me gustó mucho su respuesta, decía que es un gesto muy espontáneo. Tal vez ustedes que están más inmersos en el ámbito litúrgico, muchas veces se vuelve uno muy estricto o muy rígido en cuestión de gestos. Pero en cuestión del Padre Nuestro me parece que es algo muy espontáneo, como decía el padre Ramón, que pueblo y sacerdote podamos levantar las manos a Dios y orar la oración que Cristo nos enseñó. En esto yo pienso que puede haber libertad, no en los demás elementos. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me pasa con los monaguillos. De repente ya hay monaguillos que tienen 2, 3 años prestando el servicio
y naturalmente van memorizando lo que los sacerdotes oramos en las plegarias eucarísticas o las palabras de la consagración del pan y del vino. Y hay monaguillos que comienzan a concelebrar con nosotros los sacerdotes, empiezan a rezar lo que nosotros rezamos. En ese sentido, sí es importante normar que hay partes que corresponden solo al sacerdote, al presidente o a los concelebrantes, y que habrá partes que corresponden exclusivamente al pueblo, a la asamblea, y habrá momentos en que sacerdote y asamblea rezarán juntos, como es el caso del Padre Nuestro. Por eso me parece algo, pues no tan delicado, que pudiéramos dejarlo a la espontaneidad o a lo que norma en este caso el párroco en cada una de las parroquias. Ahí se nos Padre. ofrece, sí, Sí, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Cruz del San Isidro Labrador. de mi parroquia, ¿qué pasó? Sí, Nancy. Los brazos, extenderlos. Pero hace unos Sí. días se nos corrigió y decía, no, es que eso es propio del sacerdote. Ajá, nosotros, dice, debemos de juntar nuestras manos, no hacer lo que él hace, porque él es el que está haciendo la invocación, ¿sí? Y yo soy dada a que se haga lo que tenga que hacer cada quien, ¿no? Porque por norma, ¿qué sería lo ideal? ¿Extenderlas o no extenderlas? Lo que pasa que el misal no lo regula. Si el misal romano dijera que solo los sacerdotes extendemos las manos y la asamblea no, Ajá. tendríamos nosotros que promover eso, pero el misal no es claro en esa parte, por eso esa controversia. Yo quisiera que esto lo entendiéramos nosotros, que no es un pecado extender las manos, pero que cada quien sea obediente a lo que disponga el párroco en sus parroquias. Y que nosotros no seamos rígidos si los fieles hacen eso. Nosotros sí, porque pertenecemos a un equipo. Estamos más allegados al servicio, al párroco. Es importante la obediencia. Pero en el caso de los demás fieles, se nos da mucho el corregir y a veces hacerlo con cierta severidad, como diciendo, es pecado, no lo hagas. Yo les aconsejo eso. Sí. Si alguien les pide una opinión, pues den la opinión, pero no prohibición. Ok. Porque yo creo que es una de las cosas más espontáneas que hace nuestra asamblea. Es contada la gente que ora con las manos juntas. Ahora cada quien debe hacerlo según ore mejor el Padre Nuestro. Yo pienso que este domingo pasado que escuchamos la oración del Padre Nuestro, pensemos un poquito, metámonos un poquito al corazón de Jesús. Si le preguntáramos nosotros a Jesús, ¿qué nos diría Jesús? A lo mejor que no seamos fariseos, que lo más importante es la comunión con Dios al orar, porque podemos tener las manos muy juntas y muy rígidas, pero solo oramos con los labios. Sí. Andamos pensando en otra cosa o no ponemos atención a lo que decimos. Entonces yo les invito a considerar eso, pero sí, a no ponerse a la contraria de lo que el párroco disponga. Ok. Gracias, Padre. Una participación en la instrucción general del misal romano. Hay algunos números que indican precisamente esto, ¿no? Que el sacerdote o el diácono son los que tienen, bueno, que seguir estos gestos y posturas, pero de los fieles, según leí otra vez un artículo, que de los fieles no se dice nada, o sea, no se dice qué posturas debe ser. Y otro detalle,
a veces pasa de que hay equipos ya de monaguillos, como usted comentó, o de catequistas, que pues precisamente vienen de alguna otra diócesis, por ejemplo, y acostumbran a cerrar las manos, ¿no? Y a veces se quiere imponer esa forma, sugiriéndole a veces al pueblo que tiene costumbres, o bueno, el gesto, pues, por ejemplo, en el Padre Nuestro, de levantar las manos o de alzarlas, de que todos deben juntarlas, ¿no? Y a veces por imitación se cae en alguna confusión. Entonces yo sí quisiera Sí, participar ese detalle, porque en la instrucción general, que yo recuerde, en aquel material que leí hace tiempo, que cada conferencia episcopal es la que debe determinar los gestos, ¿no? O sea, los gestos de las posturas de los fieles, de acuerdo a cada arquidiócesis, es lo que yo tengo entendido, ¿no? La pregunta aquí, y la duda es, aquí en la arquidiócesis de Acapulco, ¿cuál es la postura que ha emitido don Leopoldo? don En Leopoldo base no a se ha pronunciado sobre el tema. Por eso no se ha repito, como no hay una disposición, creo que puede quedar a la disposición, en este caso, de los párrocos. Yo aquí en mi parroquia le he dicho al monitor que esa parte no se regule, quede un poco a la espontaneidad. Yo creo que el equipo parroquial aquí hace eso, ¿no? Rezar el Padre Nuestro con las manos juntas. Pero sería importante mirar un poco más a la asamblea, cómo cada quien puede recogerse para orar una oración tan, pues tan sagrada, porque Cristo mismo la compuso. Pero sí sería importante ese aspecto, ¿no? De ver qué es qué postura nos ayuda mejor a la oración. Yo solo quisiera recordar lo que les dije ya en una ocasión. A veces podemos ser muy rubricistas, es decir, querer hacer todo como lo dice la rúbrica, pero nos olvidamos del contenido. Podemos caer en la tentación de ser muy exteriores. Todo lo exterior muy perfecto, todo a su tiempo, pero a lo mejor nos olvidamos de esa parte que es el conectar con Dios a través de la oración litúrgica. Vamos a avanzar. Solo explico un poco este recuadrito que nos habla de los distintos gestos: extender las manos, la imposición de las manos, dar la paz, partir el pan, entregar instrumentos. Viene el significado de cada uno de estos gestos, vienen las referencias bíblicas donde podemos ver a distintos personajes realizar estos gestos. Y por último viene el uso litúrgico, en qué parte o momento de las celebraciones litúrgicas se utilizan los diversos gestos litúrgicos. En la página que sigue vienen más gestos: inmersión, la ablución, la aspersión del agua, lavar los pies, soplar, signar, crismar, ungir. Sería interesante que con mucho detenimiento pudiéramos estudiar estos gestos, incluso al menos una cita por cada uno de los gestos, para tener así como un fundamento de cómo ese gesto está contenido al menos en el Nuevo Testamento, si no es que también en el Antiguo Testamento. Creo que eso como tarea pudiera ser algo muy enriquecedor para cada uno de nosotros. ¿Está claro? Vamos a pasar al punto 2, que son las lecturas que ya comentábamos. Decir de entrada que las lecturas, la palabra de Dios, es un elemento que no podemos nosotros quitar a nuestro antojo, o no es un elemento opcional, sino la palabra de Dios siempre será un elemento esencial en toda celebración litúrgica. Pensemos cómo en el altar hay 3 lugares, así se designan, ¿no? 3 lugares litúrgicos esenciales en el altar mayor, que es el ambón, es decir, el altar de la palabra de Dios,
es el altar propiamente dicho, la mesa del sacrificio y la sede del celebrante o presidente. Pensemos cómo ambón y altar son estos dos altares esenciales en toda celebración litúrgica, especialmente la eucarística, por este elemento de la palabra de Dios. La celebración litúrgica suele empezar después de una introducción con una o varias lecturas. Esto quiere decir que la comunidad se reúne porque es convocada por la palabra de Dios. Recordemos la vigilia pascual, la llamada madre de todas las vigilias. En ella se proclaman hasta 9 lecturas, 7 del Antiguo Testamento y 2 lecturas del Nuevo Testamento. Es como la gran liturgia, la vigilia de Pentecostés, donde la palabra de Dios luce con mucha efusividad, con mucha fuerza, presentándonos momentos claves de la historia de la salvación. La presencia de la palabra de Dios en la celebración es uno de los postulados fundamentales del Vaticano II y de toda la reforma litúrgica inspirada en él. No hay celebración de los sacramentos que no incluya la palabra de Dios. Es un elemento esencial y que está contenido siempre en la primera parte de las celebraciones litúrgicas. La palabra tiene un carácter cuasi sacramental en la liturgia. Cuando en esta se anuncia o se acoge la palabra, hay que hacerlo con una fe profunda en su fuerza. Dios hace siempre lo que dice. Su palabra nunca es mera palabra hueca y vacía, sino que es palabra viva y eficaz. Por tanto, como estamos frente a una palabra que es la palabra misma y viva de Dios, esta palabra, ya decíamos, no solo se lee, sino es una palabra que se proclama. Es decir, la proclamación corresponde a la importancia de esta palabra, que no es letra muerta, sino es la palabra misma de Dios que se nos ha revelado y que en su palabra quiere que nosotros podamos conocer su voluntad, conocer su ley, conocer su plan de salvación. En la liturgia no leemos la palabra, sino que la celebramos. Lo que se celebra no son ideas, sino acontecimientos salvíficos para nosotros. Es interesante esta palabrita que aparece. La palabra tiene en la celebración un carácter cuasi sacramental. Es decir, la palabra es casi un sacramento. Es un elemento esencial, es un elemento fundamental y siempre es eficaz y actual. Al ser proclamada en la asamblea, Dios mismo sigue hablándonos hoy y cobra plena actualidad para nosotros, se hace viva y eficaz, da vida y santifica. Yo no sé quiénes son lectores, si tengan acceso al leccionario. Yo creo que ustedes conocen los leccionarios, que son esos 3 libros rojos, donde está distribuida toda la palabra de Dios que se proclama a lo largo de cada ciclo litúrgico, que son 3, como bien sabemos, y por tanto hay 3 leccionarios que contienen toda esa selección que ha hecho la Iglesia de la palabra de Dios, de modo que cada 3 años se pueda proclamar toda la Escritura, casi en su totalidad, en ese ciclo de 3 años. El leccionario es el libro que contiene la palabra de Dios que va a ser proclamada en la asamblea litúrgica. No es la Biblia, sino un libro que contiene una selección y ordenación de los pasajes bíblicos que se van a utilizar en la celebración litúrgica. Es un trabajo muy hermoso el de los leccionarios, porque la Iglesia ha seleccionado los textos que es necesario que nosotros conozcamos para nuestra santificación. Aquí nos clasifica la palabra de Dios como en 4 grandes bloques. La palabra profética, sobre
todos los libros proféticos, históricos, sapienciales, que se escuchan siempre como primera lectura y que anuncian la plenitud de los tiempos realizados en Jesucristo. La palabra sálmica, los salmos no pueden faltar en nuestras celebraciones litúrgicas. El salmo resume el contenido de la lectura precedente bajo una forma lírica y poética. Cuando cantamos los salmos en las misas o otras celebraciones, estamos haciendo como un eco del tema que nos ha propuesto la primera lectura. La palabra apostólica son las lecturas del Nuevo Testamento no evangélicas, es decir, no son los evangelios, pero sí son lecturas del Nuevo Testamento, generalmente en su mayoría de San Pablo, pero también del libro de los Hechos, el Apocalipsis y las otras cartas de otros autores, como la carta de Pedro, de Judas, las cartas de los demás apóstoles. Y por último, la palabra evangélica, que no puede faltar, que es la palabra de Jesús contenida en los evangelios. Ahí hay 2 paginitas para que podamos profundizar en lo que es el leccionario y van a quedar pendientes esos puntos. Yo para la próxima clase quisiera hacer como una síntesis así muy apretujada sobre el contenido de esta unidad y el contenido de las 2 unidades siguientes para que podamos ponernos al corriente. En la próxima clase voy a ocupar unos 30 o 40 minutos para la unidad 4 y luego otro tiempo igual para la unidad 5. De modo que podamos estudiar en la próxima sesión, que sería una sesión doble, si ustedes me lo permiten, la unidad 4, el espacio y tiempo de la celebración, y la unidad 5, comenzamos a estudiar el año litúrgico. Por hoy sería lo que les puedo compartir. Dejo un tiempo por si hay alguna pregunta o algo que quisieran que profundicemos. Les dejaría de tarea seguir estudiando los 3 puntos que quedaron pendientes y lo que se indica ahí como actividades. Padre, yo tengo una duda. Sí. Buena tarde a todos.